Entonces, damos inicio. Entonces, vamos a realizar la presentación de esta última charla, ¿sí? Correspondiente a este tema que tiene por nombre Dirección Teatral en Contexto. Entonces, en el marco del proyecto de extensión, segundo ciclo de charlas con referentes especialistas en temas vinculados a la teoría, la crítica y la práctica escénica, se va a llevar a cabo en este momento la cuarta y última disertación sobre el tema La dirección teatral en contexto, titulada La autonomía como horizonte. Consideraciones a partir de la docencia, la dirección y la dirección. Esta charla va a estar a cargo de la licenciada Valeria Castillo y va a ser moderada por la doctora Verónica Aguada Verte. Les recordamos que este proyecto de extensión está enmarcado dentro de los proyectos presentados por el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación y tiene por objetivo promover el intercambio y la retroalimentación de saberes presentes en el ámbito escénico independiente y en el ámbito académico en aras de la actualización y el desarrollo profesional de ambos sectores. Ha sido aprobado bajo la disposición 58-2025. Bueno, dichas todas estos datos formales, vamos a quedar a cargo de la doctora Aguada Bertea, quien va a acompañar a nuestra querida Valeria Castillo en esta hermosa presentación. Bueno, muchas gracias Miriam por darme la palabra. Bueno, buenas noches a todos, todas y todes por estar hoy, esta noche, acá acompañando a esta conversación que vamos a empezar con Vale y que después, bueno, vamos a abrir para que el resto de las personas puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Entonces, lo primero, la voy a presentar a Vale. Ella es actriz, es directora, es gestora cultural y docente y es egresada de la licenciatura en arte escénico, mención teatro en la Universidad Nacional de La Rioja. Actualmente ella, su labor está atravesado por el diálogo cruce entre el teatro, la escritura, la performance y las artes visuales, entre otras cosas. Bueno, Vale, te doy la palabra para que nos cuentes un poco, bueno, cómo nace este proyecto, esta perspectiva, esto que nos vas a contar. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias, Miriam. También gracias también a este proyecto que me da la oportunidad de poder desarrollar y contar un poco y compartirles algo de lo que vengo trabajando en estos últimos años. Básicamente quiero empezar por un lugar que me parece central en el marco de este proyecto que sale de la universidad pública, y es que esta charla que vengo a compartirles ahora empezó en la carrera. O sea, yo básicamente la experiencia de la que quiero hablar es del taller de actuación y escritura, Los paisajes de lo propio, que es un espacio que vengo desarrollando, un espacio independiente de formación que vengo desarrollando desde el 2023 y que surge a partir de terminar la carrera de la licenciatura en arte escénico, en la mención de teatro, donde tuve el acompañamiento y el asesoramiento de Verónica, que ahora está como moderadora, y que me pone muy feliz que sea ella, porque siento que este taller es de alguna manera consecuencia bueno, del trabajo final. El trabajo final empezó en el 2020, en plena pandemia. Encontré, después de muchas idas y venidas con un proyecto que tenía que presentar, ¿no? Como una formalidad dentro de la carrera, que estaba muy conflictuada. Cuando empecé creo que era en el 2019, que empecé con una de las cátedras que tiene a cargo Verónica. Empecé a indagar en otras cosas y ahí, en un ejercicio que no sé si lo recuerdo muy mal, pero estaba con muchos conflictos, no sabía qué iba a hacer de mi trabajo final. Y recuerdo que estando como acompañando en esta cátedra, Vero me mandó a hacer un ejercicio como, bueno, ya te buscas un texto y ves de qué querés hablar. Perdón si lo recuerdo mal, Vero, pero es lo que me acuerdo. Y bueno, fue ahí como una especie de cosa súper espontánea que encontré un texto de Marcela Lagarde que habla sobre la autonomía de las mujeres.
que es una teórica feminista que yo considero muy importante y que me ha dado como el envión para encontrar realmente lo que quería hacer, y que claramente era eso, porque es lo que he estado desarrollando en todo este tiempo. Yo avanzo en ese, por suerte puedo hacer el proyecto bastante rápido, y bueno, lo presento todo, armo un proceso de, bueno, el que se debe pasar en este trabajo final, que es una retroalimentación entre la teoría y la práctica. Había que presentar una práctica escénica, además de lo teórico, y eso me ha dado como muchas claves, que algunas han seguido funcionando en este tiempo y otras las he cambiado completamente, y de hecho revisar ese trabajo final, digo, qué horror, hay cosas con las que ya no estoy de acuerdo, pero sin duda ha sido como el puntapié inicial para todo esto que he venido desarrollando. Y quería hacer mención porque me parece muy importante, sobre todo estando presente también colegas, compañeros que están también en una transición, o que están en la universidad y están finalizando también sus carreras. Yo he encontrado, y lo voy a decir muy feliz y conmovida, como mi lugar en el mundo en este taller, a partir de ese trabajo final, que se parece, creo que muy poco a lo que estoy desarrollando ahora, pero ha sido muy importante esos inicios. Así que bueno, aprovecho para agradecerle a Vero, y bueno, y sobre todo también a mis compañeras y compañeros del taller, y ahora sí introduzco como esta parte del taller. Yo finalizo la carrera en el 2021, en diciembre del 2021, pasa un año, y venía con ganas de seguir trabajando sobre eso, explorando un poco sobre la autonomía, que es lo que me interesa muchísimo, explorar, que yo lo he transitado desde mi formación como actriz muy poco, y que era un territorio en el que quería indagar. La autonomía entendido como una especie de concepto que viene a recuperar el propio cuerpo, ¿no? De quien actúa principalmente, como una acción emancipadora, ¿no? Y pensarnos como sujetos, sujetas creadores, sobre todo en la escena, ¿no? En la parte de la actuación, que es como la formación en la que más he estado, ¿no? Desde que soy adolescente prácticamente. Y ese concepto es el que sigue estando presente, y es el que sigue de alguna manera siendo como un eje en toda búsqueda, en los talleres que coordino, en los espacios incluso de ser docente en las escuelas secundarias, donde el ámbito del sistema educativo es totalmente diferente, pero es como un concepto clave dentro de lo que elijo hoy hacer y desarrollar en diferentes prácticas, no solamente en talleres de formación, sino también en la práctica artística en sí misma, ¿no? Cuando uno va a crear obras, ¿no? Cuando trabaja con otros artistas y demás. Finales del 2022 empieza a crecer este deseo de generar como otro espacio. El trabajo final quedó en esa práctica escénica que, por sus características, ¿no? Que tenía como un plazo, una vigencia, finalizaba la tesis, y de ahí el grupo como que se desarma de alguna manera. Yo sigo con ganas de seguir profundizando en eso. Y ahí es donde de nuevo aparece Verónica, y que seguimos, obviamente, porque seguimos en la cátedra, y seguimos charlando, y hemos generado como una amistad, diría yo, muy hermosa. De nuevo el envión para dar un taller. Y ahí es donde en 2023 empiezo con una propuesta que llega a un espacio independiente muy hermoso, que ya no sigue, que se llamaba La Madriguera Taller. Presento ahí la propuesta de un taller independiente, que iba a ser una prueba como de 3 meses, una cosa así, y ahí fue el camino de ida. Empieza como un taller de actuación y escritura, principalmente orientado a personas que no tengan como una formación específica ni en actuación ni en escritura, lo que diríamos principiantes. Y también, nada, era a partir de personas, no sé, personas que tengan a partir de los 13 años de edad, sin límite de edad, y
y creo que eso también fue como muy importante, porque han aparecido mágicamente personas amorosas, preciosas, que por suerte continúan con ese proyecto de taller y que hemos generado una hermosa grupalidad también que se sostiene al día de hoy. Bueno, empezó como un proyecto de taller de 3 meses, después siguió una segunda parte en el 2023 y cada una de esos 2 talleres, digamos, en ese año, han tenido como su muestra, ¿no? Como una muestra final como de cierre, una muestra de cierre de cada uno de los talleres. Y después lo que ha sucedido, sobre todo con la segunda parte del 2023, es que se ha generado un trabajo de muestra que hemos tenido la posibilidad, sobre todo por invitaciones o por gente que ha ido, de seguir desarrollando y profundizando ese material. Ya no quedó solamente en una instancia de muestra para cercanos, familias, amigues, sino que tuvimos la oportunidad y el deseo también de seguir, ¿no? Entre quienes hicimos ese trabajo. Y así es donde se conforma el grupo que tiene el mismo nombre del taller, Grupo Los Paisajes de lo Propio. Y bueno, y ahí ya se gestó una obra que se presenta como obra, tenemos algo que contar, que después nos presentamos el año pasado en la Fiesta Provincial del Teatro y ese trabajo obtuvo el segundo lugar en la fiesta, cosa que para toda la grupalidad fue una hermosura, sobre todo, más que nada porque tuvimos la posibilidad de acceder a otro público que capaz que no llegaba o no se enteraba o lo que sea, y además que puedan trascender las historias que desde cada una de las mujeres que conforman el grupo, ¿no? Visibilizar esas historias que teníamos ganas de contar y que nacieron de ahí, de la práctica dentro de ese taller de actuación y escritura. Este taller, por suerte, siguió 2023, 2024 y 2025. He coordinado talleres de verano en el verano del año pasado y bueno, hemos sacado como trabajos distintos, algunos más como en el formato de una obra tradicional, si se quiere, de teatro, otras cosas más performáticas, otras en espacios no convencionales, otras en sala. Y bueno, me parece como súper importante y ahora pensando un poco sobre qué iba a hablar, quiero destacar que si bien empezó como una prueba, yo creo que someto al taller constantemente a pruebas porque el taller nunca es el mismo, cada año es una cosa totalmente diferente, también porque se sostiene con personas que vienen desde hace 2 años y no es que cambian los grupos, entra un grupo nuevo y uno tiene que seguir repitiendo las consignas, no tiene sentido y es para mí como súper aburrido, es como lo que me sucede. Y además es, es un desafío también año a año seguir en ese taller porque hay personas que también se van sumando y porque además este concepto de la autonomía es algo en lo que sigo cuestionándome desde la práctica docente y desde la práctica de dirección a la hora de alguna manera, dirigir también ese material escénico, ¿no? Para que llegue a ser una obra, para que llegue a ser un trabajo que se muestra público. Contarles un poquito para quienes no conocen, en el taller sí hay una dinámica que más o menos se repite año a año, que tiene que ver con una primera instancia de muchos ejercicios y juegos de escritura, y que después se seleccionan algunos de esos materiales que escribe cada uno de quienes participan y se empieza a probar diferentes cosas para que esos materiales, para ver si funcionan o no funcionan en la escena. Como que esa metodología más o menos se repite. Pero yo siento que esta cuestión de la autonomía es un problemón muy divertido, pero porque cuestiona todo el tiempo la práctica docente, ¿no? En qué medida desde la docencia, desde quien da el taller, en mi caso, ¿no? que coordino eso, en qué medida habilito a la otra persona, potencio
o valido lo que tiene la otra persona y lo que trae, y en qué medida impongo cosas, ¿no? Yo creo que el concepto de autonomía un poco me ha hecho reflexionar sobre varias cosas. Una, sobre el uso de la palabra, ¿no? ¿Qué palabras quiero existir yo en mi taller, ¿no? O en los espacios en los que estoy. ¿A qué palabras le quiero dar lugar? ¿De qué manera genero cosas en la otra persona con la palabra? ¿Qué cosas digo? ¿De qué manera? Otra es cómo involucro yo el cuerpo, más allá de la palabra, que también es cuerpo, pero cómo me involucro yo con las cosas desde una simple consigna hasta cuando se pasa ese material, se pone a prueba para la escena, cuando dirijo, como... Y otra cosa también es lo vincular, que para mí en esta experiencia, sobre todo el taller, no tanto del trabajo final, pero sí desde el taller, ha sido muy importante porque creo que un poco también Gaby Osorio en la charla pasada también lo dijo, esto de lo vincular y los afectos, qué importante ha sido, por lo menos para la experiencia del taller y para la experiencia de la grupalidad, generar un vínculo y sostenerlo en el tiempo y cómo fortalecerlo, qué son esas famosas redes de las que siempre se hablan, qué es ese armar redes, tejer redes, hacer redes, y ha tenido mucho que ver con todo lo otro que quizás está por fuera del taller. Todo eso que no es ejercicio, que no es escritura, que no es consigna, que pasa por otro lado, que muchas veces siempre hago charlas con eso, quienes están acá el taller saben que siempre digo, a veces era más importante la merienda en el horario de taller que el mismo taller, ¿no? O que es parte del taller juntarse a merendar y tomarse un cafecito y hacerse el tecito y conversar de cualquier cosa, y esa cualquier cosa también pasa a formar parte de toda esa experiencia y de ese tiempo compartido. Y eso ha sido muy importante porque creo que es también lo que sigue sosteniendo al grupo, una de las tantas cosas. Y otra cosa es el deseo, que también lo relaciono mucho con la autonomía porque es de qué manera desde la docencia y desde la dirección validamos el deseo de la otra persona, no solamente el propio, que también es importante, pero cómo potenciamos, cómo validamos, cómo habilitamos y cómo generamos condiciones para que ese deseo de la otra persona que elige estar ahí, diferente de otros espacios de formación quizás, como en la escuela secundaria, por ejemplo, que, que ahí los padres, tutores, madres mandan a los hijos, hijas, hijes y capaz que no quieren estar ahí. Bueno, acá lo tomo como un espacio que alguien tiene un deseo de hacerlo, tiene un deseo de asistir, de ir una vez por semana, 2 horas, 3 horas y estar ahí, es distinto. Entonces, ¿cómo cuidamos desde la docencia, sobre todo, y desde la dirección también, porque también sucede cuando se va a crear un trabajo, una obra, cómo cuidamos ese deseo y cómo generamos condiciones para que ese deseo siga y permanezca, y siga de alguna manera, esa llama encendida? Bueno, estas 4 cosas, yo estoy segura que hay más, pero son como las últimas en las que vengo pensando, y con las que discuto adentro mío, ¿no? Que discuto todo el tiempo, y siento que recién ahora, después, ya como en el tercer año del taller, siento, es una sensación, no quiere decir que sea así, que estoy encontrándole un poquito más de sentido al trabajar con ese concepto de autonomía dentro de los encuentros de taller, ¿no? Cómo le brindamos más herramientas a quien participa para que también tenga responsabilidad en el hecho artístico, en el taller, en el encuentro, con las consignas, con la escritura, con la actuación, cómo se posiciona frente a eso, cuál es el poder de decisión frente a lo que sea. Siempre, cada vez que se inicia un taller nuevo, siempre digo que la base más allá de que elijan estar ahí, siempre es una práctica que para mí es consentida, ¿no? Y que necesito y deseo que se tome así, que elige tu propia aventura prácticamente, que es, uno elige estar en el taller, pero después elige de qué manera participar. Y puede hoy querer hacer una consigna y mañana no, o a la media hora.
me aburre, o a la media hora me siento mal, o como puede suceder lo que sea, y ese entrar y salir es válido y está habilitado siempre y cuando se lo pueda comunicar, ¿no? Porque también media como una responsabilidad para con todos quienes participan de ese encuentro. Y bueno, esos son como los ejes. Y yo creo que recién este año se empezó a dar como, yo lo siento porque veo más toma de decisiones, ¿no? Obviamente no es solamente desde la mirada de afuera y desde la docencia, sino que también tiene que ver con cómo están esos cuerpos de las personas que participan en un día de taller, cómo se ha renovado el grupo, una persona nueva que entra, que viene este año y que no ha estado en años anteriores, cambia toda la grupalidad también, porque son otros vínculos los que se tejen ahí, otras conversaciones que surgen, ¿no? Como pasan un montón de cosas al mismo tiempo, en simultáneo, y esas son las que enriquecen este espacio, y el ver que hay más toma de decisiones sobre cualquier cosa, ¿no? Hasta desde quién prepara el café o quién se sirven solos, ¿no? Como cositas así, o quién decide cómo esta escena vamos a poner a jugarnos más, como un montón de cosas. Y creo que ahí hay como una clave como para seguir profundizando en esta cuestión de la autonomía, que no es una cuestión individual y de ser independiente y no me importa el resto, sino que tiene que ver con incorporar y tener y aprender herramientas para sí mismo, para sí misma, pero también en relación con otros, ¿no? Nunca nos desentendemos de las otras personas. Tiene que ver un poco con recuperar el propio deseo, el propio cuerpo como territorio y como, sí, territorio creador, pero también es cómo nos vinculamos, ¿no? Y cómo potenciamos al otro, cómo habilitamos, y no solamente desde la práctica del docente, la docente, el director, directora, director. Entonces ahí pasa a ser como una cuestión, siento yo, un poco más horizontal, que es algo que hace mucho vengo pensando en las prácticas desde que actúo de adolescente, en diferentes grupalidades que me ha tocado estar, que he elegido estar, ¿no? Como diferentes grupos. Siempre la cuestión de dinámicas o formas de trabajo horizontales, verticales, han sido como las que más marcaron también hacia dónde quería o no ir, o cómo quería que sean mis prácticas después. Y bueno, esa cuestión de horizontalidad siento que se logra cada vez más en tanto y en cuanto nos volvemos seres autónomos, todes, ¿no? Cada uno a su ritmo, con sus cosas, con sus capacidades, sus virtudes, todo lo que pueden hacer y demás. Y bueno, eso. Y ahora sí me gustaría, como lo podría haber hecho antes, me gustaría compartirles un par de fotitos y bueno, nada, y sí quisiera como me parece como un montón esperar preguntas como muy al final, porque siento que hay algo que se desarma. Entonces, como que también me gustaría que si tuvieran preguntas ahora, no sé si se puede hacer. Y yo mientras voy compartiendo fotitos. Yo tenía ganas como de comentar o compartir algunas resonancias con lo que vos has estado exponiendo, pero pienso que por ahí está bueno como ver las fotos y después, digo, como que superponerlo nos va a quitar la atención o de ver en las fotos o de la conversación. Entonces por ahí, no sé si son muchas y las querés ir mostrando y comentándonos de esas fotos, o como que desdoblaría, no superpondría los dos momentos para que para que podamos prestarnos atención plenamente. Bueno, ahí comparto y voy comentando un poquito. Ahí se
se puede ver? Sí. Sí, se puede ver bien. Bien, esa imagen que ven ahí es Marina Corso, que es una de las actrices bailarinas que formó parte del trabajo final, una obra que se llamó ¿Por qué eres así? Y que se presentó, bueno, en el marco de ese trabajo final, y después tuvimos la oportunidad de hacer 2 funciones más. Bueno, esa fue como la primera exploración que hicimos junto a Victoria Mata, que es quien está atrás. Ahí está. Bueno, ahí ha tenido como ha sido presentado como una obra, tenía mucho de performático, se presentó en la sala de teatro de la UNLAR. Y ahí ha sido también otra complicación y otro desafío porque ninguna de las dos tenía experiencia en actuación, su trabajo con la danza era como bien distinto entre ellas dos y ha sido todo un desafío porque implicaba poner a prueba diferentes ejercicios, consignas, juegos para personas con las que yo no estaba habituada a trabajar. Y ahí empieza el taller. Ahí pueden ver bien, ¿no? Sí, sí, vemos bien. Bien. Acá estamos en la madriguera. Estamos con Abril, que es esa peque que aparece ahí en ese cochecito. Es de la primera, uno de los primeros encuentros. Esto es la madriguera. Teníamos espacio techado y también trabajábamos afuera en el patio. Y ahí tuvimos la posibilidad de presentar los 2 primeros, las muestras del primer taller del 2023. Estos son los preparativos para la primera muestra. Estamos ahí en compañía de Mariana Agüero, que es una compositora, música, para mí una de las mejores, no, una de las más importantes de La Rioja, que quiero mucho y que ha sido también una de las profes que hemos tenido la oportunidad de tener ahí, de compartir en uno de los encuentros del taller. Ahí está de nuevo Abril. Bueno, esos somos. Acá estamos en otro espacio que es Tajamar, espacio cultural. Hemos estado con el taller el año pasado. Hay también algunas de las personas que se mantienen al día de hoy. Y acá, bueno, algunas de las fotos son prueba-error también de diferentes cosas pensando ya en las muestras finales. Algunos son ensayos, preparativos. Eso fue previo a la función de la fiesta provincial del teatro con Mariana, es una de las fotos esta de la obra. Tenemos algo que contar. Esta fue la función en el marco de la fiesta provincial del teatro. Esto es de una perfo que se hizo en el taller de verano por un minuto de vida breve y fue en la Plaza 9 de Julio. Y esto es de la previa de la obra Las Visitas, que es la última obra que surge también como muestra del taller de esta primera parte del año y que ahora sí ya está como consolidada como obra y hemos tenido funciones hace poquito y vamos a seguir haciendo. Así que están invitados a venir. Esto es Tenemos algo que contar. Las visitas. Esto es Los paisajes de lo propio, fue la primera muestra.
Y bueno, contarles mientras voy pasando que las primeras prácticas de lo que fue el taller del 2023 han tenido mucho que ver con pensarlo el taller desde lo autoficcional, ¿no? ¿Cómo hacemos aparecer material que surge a partir de experiencias personales y cómo le damos lugar y cómo volvemos que eso sea, no sé, puntos de partida para la creación, sobre todo. Eso fue el primer año, ya después fue más que nada puntos de partida, no está exclusivamente puesto en un lugar de lo autoficcional, aunque sí tiene, para mí es como, eh, siento que siempre tiene algo nuestro, las cosas que hacemos, pero lo empecé a considerar más como punto de partida y, y bueno, fuimos generando como otros materiales y además porque se ha ido sumando gente nueva, ahora es un grupo más numeroso y nada, hay como muchas ideas ahí, muchas cosas a desarrollar que son muy interesantes y eso ha hecho que los trabajos vayan hacia otros lugares también de cosas que queremos contar y que creemos que merecen el tiempo y la dedicación para, bueno, eso, para darles lugar en la escena. Y ahí está. Bueno, vale, muchísimas gracias y gracias por, bueno, tomar esto de pasar las fotos y contarnos porque le da otro volumen a lo que vas relatando, ver en imágenes, como otra, me permite comprender de otra manera y anclar de otra manera. Bueno, lo primero para decir es que, bueno, con Vale hemos compartido mucho en la cátedra de dirección de actuación y en el seminario de escritura actoral y me emociona ver los cruces de lo que vas proponiendo y como tu apropiación, ¿no? Como de las distintas cosas que hemos estado conversando, trabajando, como, como un abordaje muy tuyo. Después, bueno, me quedo resonando con cosas que fuiste comentando que me parece importante. Esta idea de como lo escribí así en mis tomas de notas, como la amorosidad para la autonomía, ¿no? Cómo generar espacios, sí, cuidados amorosos para que las personas se sientan en confianza como para abrirlo, esto que se considera propio, ¿no? Que después podemos discutir qué es lo propio, qué es lo ajeno, pero sí esta cosa de, bueno, de poner en juego algo de lo, sí, como de lo que me implica. Y en relación a eso que vos ibas desarrollando en un momento, esta de como esa necesidad de que, o esa etapa en la que hay una coimplicancia, digo, se me viene esta palabra que creo que también es de una feminista de Marina Garcés, si no me equivoco, como un concepto en el que implique eso como una coimplicancia, una implicancia mutua en este proceso de construcción. Digo, y mientras pensaba en ese concepto, se me venía el inicio de tu proyecto, en donde vos decías, bueno, hay algo del feminismo que me interesa, pero no sé por dónde. Yo digo, bueno, a leer, y ahí aparece este concepto de la autonomía, eh, y digo, como muchas cosas de las que te escucho, las asocio con ciertas cuestiones ligadas a las epistemologías feministas y como un modo de estar y de ver el mundo, me parece como interesante como un lugar de problematización desde las artes escénicas, ya no de darle cuenta, digamos, a las filosofías, sino cómo ver eso puede alimentar la producción. Y en relación a eso, parecía como súper hermoso y como ciertas cosas que decíamos como, bueno, es un problemón divertido, o bueno, como que ya varios años en donde cada vez vas encontrándole más sentido. Y pensaba como qué importante el tiempo en las búsquedas, ¿no? Cómo poder, muchas veces investigamos algo un año y ya damos vuelta de página, y cómo esto que estás desde el 2020, o sea, que ha ido cambiando de forma y que vos has permitido que frente a ciertas situaciones de, bueno, la obra no sigue, ¿qué hago? Como ir vos metamorfoseando la cosa, bueno, un espacio ya no se puede, bueno, cambio a otro, bueno, esto, digamos, como un mantener vivo lo que está vivo, y en ese mantener vivo poder seguir indagando, ¿no? En estas búsquedas tan tuyas y tan del colectivo que acompañas, ¿no? Y pensar en todo esto, distintas cositas. Por un lado está la potencia de lo pedagógico como trampolín para lo creativo, ¿no? Como muchas veces empezamos en espacios pedagógicos ciertas cosas y eso es un hermoso trampolín, ¿no? Como
muchas veces hay como una subestimación, creo yo, de los trabajos que nacen o de las cosas que nacen en espacios pedagógicos. Y hay una búsqueda tan rica en eso que se puede como seguir alimentando. Pienso en el valor de la universidad pública, que vos decís, como en lo importante de sostener espacios de búsqueda, pero que son también usinas creativas. Y pensar en eso, ¿no? Como tu taller, como, como que ya es una usina creativa, como que estás ahí, hay algo que empezó a funcionar que, que es creación, ¿no? Como es búsqueda y es creación y es cruce con los otros. Eh, Vos hablabas de la autoficción, que es como una categoría que también ahí me tiene a mí hace un tiempo investigando, leyendo, pero bueno, vos misma decís, pero es un punto de partida, pero no necesariamente nos quedamos ahí. Y pensaba en la importancia del cruce entre arte y vida en una sociedad en la que la vida pareciera no tener lugar, ¿no? En la que pareciera que hay que estar siempre como atrás de la zanahoria. Digo, bueno, a ver, cómo, si todo el tiempo estamos tan, digo, leí algo así como de la sociedad del cansancio, digo, estamos todo el tiempo atrás de algo, que no alcance el tiempo, así, bueno, a ver, que el taller sea un bálsamo, ¿no? Como un espacio para que haya vida, y entonces, ay, que esto que decía, bueno, un lugar para que la merienda se instale y que la vida aflore y que el pasaje a la escena sea un pasaje ameno, amoroso. Bueno, eso que te iba escuchando, ¿no? Eh, Esto pensaba como la experimentación como modo de estar en el mundo, ¿no? Como decir, bueno, a ver, este problemón divertido y esa experimentación constante. Y vuelvo a decir esto, ¿no? Que digo, voy pensando y voy engranando mis ideas, ¿no? Esto de que el pasaje a la escena no sea tan un salto, sino un deslizarse. Se me viene un texto de Amador Fernández Sabater que justo estoy leyendo, pero que él habla del paradigma de gobierno al paradigma de habitar, ¿no? Que es súper interesante porque dice, bueno, él arma como una ficción teórica y dice, bueno, vamos a imaginar que hay dos modos de estar en el mundo. Uno es con la idea del paradigma de gobernar, el paradigma de gobierno, dice, en el cual se trata de conducir la realidad desde una idea o un modelo, y el paradigma de habitar en el que se trata de cuidar y expandir las potencias que ya hay, que ya somos, ¿no? Entonces pensaba eso como, digamos, tu taller en algún punto en esto de los paisajes de lo propio, invita desde un paradigma del habitar, pero ahí Amador Sabater dice algo que me parece como súper interesante, que dice, bueno, esta ficción que separa el gobierno del habitar, en la práctica están mezclados. Y está bueno cuando vos te preguntabas, bueno, ¿cuánto marco yo? ¿Cuánto es lo que surge en el taller? Digo, hay algo ahí en ese rol desde lo pedagógico y de lo docente que nos pone un poco en gobierno, un poco en habitar. Y cómo se va sucediendo eso, ¿no? Como ese proceso espiralado en el que un poco marco y condiciono un poco, bueno, dejo que las potencias de lo que hay afloren y que eso se vaya contaminando, ¿no? Pero, Sobre y eso, Vero, hay como algo que justo que lo decís, lo agradezco un montón ese aporte porque hay algo que también sucede, digo, esto parece, yo lo narro y me conmueve mucho, me emociona y me pone muy feliz también poder estar hablando de esta experiencia, pero también obviamente hay como lugares desastrosos, errores, cosas, equivocaciones, ir y venir, y en este ir y venir hay algo que también que sucede, que lo he notado también desde mi mirada como artista también, de la escena, con colegas, con otras producciones, con formas también de funcionar de otras grupalidades, y es algo que me lleva a mí a cuestionarme esto de hasta qué punto impongo, ¿no? Que es también que a veces se impone en uno el deseo de lo que yo quisiera que el otro haga para que sea más independiente, y a veces eso hace que yo deje de ver a la otra persona y deje de ver lo que necesita, capaz que sí puede llegar a ciertos lugares, ¿no? Como más autónomos, ya que estamos usando mucho esa palabra, pero quizás lo necesita con otro tipo de acompañamiento, ¿no? Porque a veces sucede que yo quiero que sea un ser independiente, ¿no? Entonces es como lo mando al vacío sin ningún tipo de herramienta, explicación, nada, o palabras técnicas o cosa muy, ¿no? Que uno quizás está un poco más acostumbrado a ciertas terminologías, por ejemplo, pero no lo estoy acompañando para nada, estoy generando todo lo contrario de lo que quisiera, ¿no? Es como que genera también mayor resistencia. Entonces eso creo que ha sido también una gran dificultad,
para seguir pensando, ¿no? No porque esté resuelto, pero sí me parece importante mencionar porque es algo que todavía está presente, ¿no? Poder mirar al otro también con lo que es y con lo que puede hoy. Que diferente es lo que yo me imagino que puede, ¿no? El potencial de en algún día, ¿no? Como es ahora, es lo que observo, es cómo vino, cómo está hoy, cómo acompaño, ¿no? También surge esta idea del maternar, que no sé si lo escuché en la charla pasada, no recuerdo, pero lo traigo porque es como algo que está muy presente, ¿no? Cómo es ese acompañamiento pedagógico, ¿no? Así que bueno, eso quería agregar. Sí, Dios, está buenísimo esto que vas diciendo porque pone en evidencia digamos, algo propio de la práctica de la pedagogía y también de la dirección, que es una artesanía, ¿no? Entre algunos paradigmas que podemos tener de un lugar hacia donde queremos ir porque los tenemos, y el trabajo con el emergente, ¿no? Y hay algo en esa tensión en el que vamos haciendo, y es una artesanía, digo, también desde la docencia, pero principalmente la docencia en espacios de creación o estos espacios de dirección, en donde una no es solo docente, sino una también está atravesando un proceso creativo. Y el proceso creativo lo es para todos, digo, y dentro de esta idea de una horizontalidad, es como poder, yo pienso eso, como que es importante poder abrir el diálogo y asumirse a una en un lugar creativo, donde una también se está sumergiendo en el caos y en el no saber. Y dentro de ese no saber, a veces hay aciertos y a veces hay desaciertos. Yo creo que esto que vos hablabas como del clima amoroso nos permite, bueno, poder poner de manifiesto esos aciertos y esos errores y poder desdecirnos, volver hacia atrás, volver a arrancar. Digo, y otra cosita que digo que juega ahí, hay algo que dice Amador Fernández Sabater, como que plantea como sí, como tres cosas a hacer, dice él. Yo te cuento estas cosas para entrar en diálogo, ¿no? Él plantea como tres cosas a hacer para potenciar al otro, ¿no? Y decía, como creer en el mundo como un primer lugar, en vez de pensar que lo que uno se encuentra está vacío, dice creer en el mundo, creer que el mundo ya tiene cosas y ya tiene cosas para, eh, como digo, dice algo así como que hay fuerzas que ni está lleno ni está vacío, sino que nos descubrimos a nosotros mismos afectados por algunas cosas del mundo, ¿no? También eso de que vos te vas a, de lo que veas, hay algunas que te van a afectar y otras que no, porque también sos una humana que está coimplicada con lo que estas personas que participan en taller traen, y de todo eso que traen hay algunas cosas que te van a resonar a vos y otras que quizá no, y quizá por insistencia de las actrices quizá se instalen, y está muy bien que lo hagan, y otras que, bueno, que tienen que ver con tu sensibilidad de persona que está ahí. Otra cosita que decía, eh, bueno, comprender que hay una movilidad en las cosas, habla sobre la importancia de darse el tiempo, pero después dice que hay que inventar dispositivos de intensificación para ver, sentir más y mejor lo que hay, ¿no? Y dentro de estos, me parece que está bueno esto de inventar dispositivos de intensificación para ver, sentir más y mejor lo que hay, esto que vos decís. En esos inventar los dispositivos, nuevamente aparece esto de la idea del paradigma de gobierno que se cuela, ¿no? Que es la marcación. Muchas veces la marcación lo que quiere hacer es intensificar algo de eso, pero es una voz externa. Digo, hago rulos con teorías para devolverte la pelota en un ratito y sigas hablando vos. Se me viene esto que plantea José Luis Valenzuela en este libro precioso que piensa la actuación dice, entre el cuerpo propio y la palabra del otro. Pero digo, no solo es la palabra del otro, es como discurso, también es el cuerpo del otro y también es la palabra de uno. Digo, pero sí pensar que la actuación como lo que surge en ese entre y este lugar tuyo de como una coordinación, le vamos a decir, para referirnos a la dirección y la pedagogía, como esa coordinación como una otredad. Y, y digo, en un mundo que tiende a lo igual, a que cada vez nos sea más difícil vincularnos con el otro como un otro que es diferente, que me va a sacar de mi lugar, que de repente la Vero se pone a hablar de todo esto y no tiene nada que ver quizá con lo que vos imaginabas que yo iba a hablar, digo, porque el otro siempre es un regalo que nos corre, digamos, pero ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a que el algoritmo nos muestre en las redes la mismidad, digamos, me muestre lo que yo pienso, me presente lo que yo quiero, que yo pueda educar a la inteligencia artificial para que chatee conmigo como yo quiero. Me contaban de unos experimentos que hacen no sé en dónde que
que hacen como unas mascotas, como unos pingüinitos que le dan a ciertas personas, no sé si en geriátricos, y que cuando les falla el chip, la persona dice, che, no es mi pingüino, se le pueden cambiar el artefacto, pero no el chip, que digamos como esa cosa que uno, que se terminó de educar para ser uno mismo. Digo, esto que vos propones es la antítesis del uno mismo, es lo otro. Y en ese punto, como darle tanto lugar a lo que yo no soy, a lo otro, pero que me vinculo también un poco a partir de lo que sí soy, aparece esta idea que me parece hermoso de lo personal, que es político, que es que todas estas vidas personales que se cruzan, que se van modificando, que se ficcionalizan, permiten entrar en un terreno de lo común, ¿no? De lo que a todos nos implica, pero desde la diferencia, desde la singularidad de... Bueno, ahí ya dejo de hablar y te regalo nuevamente tu... No, no, por favor. A mí esto es como que no llegaba a notar las cosas que decías, sobre todo porque hay textos con los que yo no estoy vinculada, pero sin embargo son cosas que he venido pensando quizás desde otros lugares. Hay cosas muy parecidas. Sobre esto último, siento que si bien mi práctica está muy enfocada, ¿no?, en el teatro, que es como lo que yo hago desde siempre y voy a seguir haciendo, más allá de estar en diálogo con otras prácticas artísticas, siento que en este espacio, sobre todo, supongo que es por los tiempos que corren, ¿no?, que de alguna manera, por más experiencia que tenga o no en teatro, en actuación, en dirección, más o menos, siento de un modo, y no es menor, que es una excusa, de alguna manera, para encontrarse con otros y con esas diferencias y para mí, al fin y al cabo, es una excusa. Digo, pero también este aprendizaje que he tenido, siento que no hubiese sido para nada el mismo si las personas que decidieron eh, hacer un taller un año y decidieron continuar o no. Digo, sin todas esas personas, esta experiencia hubiese sido otra y también hubiese sido otra si hubiesen sido personas que estén vinculadas a la actuación o a la escritura, ¿no? Como hubiese habido otro tipo de intercambio. Pero siento que creo que lo dijiste en algún momento, ¿no? Es como creo que es darle vida a un espacio, otro, ¿no? Son un par de horas a la semana. De alguna manera considero, sin quitarle la responsabilidad que uno tiene cuando también empieza un trabajo artístico, ya sea formación o para encargar algún otro proyecto, una obra, lo que sea, no deja de tener esa responsabilidad, pero sí siento de alguna manera que al día de hoy yo me encuentro que es un espacio que habilita otras cosas y que habilita el encuentro y el estar y generar comunidad con otras personas que de otro modo no nos hubiésemos cruzado, y eso es algo que creo que es muy potente en el taller, y lo hemos hablado también con un par de las mujeres que están en el grupo, que es, por diferentes experiencias de vida, no nos hubiésemos encontrado nunca quizás, ¿no? Y sin embargo, un espacio nos reúne y, y lo seguimos sosteniendo. Y no es que se sostiene por una persona que justo le queda el taller, se sostiene por todas y por los vínculos que se van tejiendo hacia adentro, ¿no? Que al día de hoy, y le pasará, digo, tampoco es que es algo muy singular de este espacio, debe pasar también en muchas grupalidades, en muchos talleres, otros espacios, eh, pero hay algo que se genera ahí que siento que hoy, quizás es por lo que sucede hoy en el mundo, siento que eso es como lo que más rescato y lo que más agradezco de todo. Termina siendo una excusa para encontrarse con otros, termina siendo una excusa para transitar o para hacer comunidad que le gana a cualquier otra cosa. Podríamos estar haciendo un collage y el taller podría ser de armado de cartas, no sé, como obviamente tiene sus características y hace que sea lo que es hoy, pero siento que ahí está como una de las grandes fortalezas de este espacio y que obviamente deseo que siga. Pero obviamente quería rescatar esto sin quitarle la importancia, ¿no?, y la responsabilidad que implica después afrontar como un hecho artístico. Más allá de la cuestión técnica, obviamente eso ya en las prácticas de dirección pasa a ser otro tema, ¿no? Cuando es la instancia de la dirección, coordinación, ¿no? Como algo que surge de un taller y después cuando se transforma en otra cosa,
la dirección se corre un poco, pero bueno, no deja de ser habitado desde esos otros lugares como más vitales o más humanos y que por ahí no pasan tanto por el teatro, o el teatro termina siendo excusa de eso. Gaby, ahí Gaby levantó la mano, le damos la palabra. Hola Gaby, tenés Estás en apagado el micrófono. silencio, estás en silencio. A ver si... Ahí está. Hola, hola, ahí va. Ahí está. Bueno, gracias, Vale. Pensaba en relación a esto que estaban diciendo mientras veía las fotos, eh, que en las obras se nota como un posicionamiento político o ideológico, digamos, muy explícito, y en esto de la diversidad y de que te encontrás con un otro, pienso que si no hubiera como una coincidencia ideológica entre las personas que participaron, que por lo que vi eran casi todas mujeres o todas mujeres, que esa es otra pregunta que te haría, pero bueno, vamos a una. Eh, Nada, creo que no se podría sostener, ¿no? Si, o sea, o alguna persona que esté ideológicamente muy distanciada de esa propuesta probablemente se baje, ¿no? Del taller. ¿Cómo lo ves vos? ¿Si te pasó o no te pasó? Eh, Bueno, o también el desafío tuyo o de ustedes de tener, por ejemplo, entre ahí alguien que diga no fueron 30.000, ¿no? qué problemón, ya no sé si tan divertido, Cuando el otro pero es muy otro. sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver, sí ha habido, no sé si siempre se han dado como espacios de charlas, ¿no? A veces como que se van filtrando solas, ¿no? Pero sí creo que hemos tenido como dentro de las personas que participaron en algún momento, que participan, diferentes diferencias, como diferentes diferencias, muchas diferencias a veces, ¿no? Ideológicas o cosas que no compartimos o luchas en las que no estamos presentes todas, todes. Em, Nunca ha sucedido así, ¿no? Como con el ejemplo que vos lo decís. Yo creo que hay que tener como muy afinado el ojo para ver qué tipo de consignas habilitan qué tipo de cosas, ¿no? Yo obviamente sería diferente, pero los trabajos que salen, yo creo que eh, no puedo negar que mi práctica artística está muy, yo elijo qué cosas decir, ¿no? Y discuto mucho con el presente y con esta idea de lo político y las luchas sociales y como, todo eso me encanta y voy a seguir yendo hacia esos lugares. Sin embargo, también en esto del juego de la imposición, ¿no? Que elijo yo que se cuente o no, digo, obviamente no puedo negar que ay, no, todo lo decide el resto, ¿no? Porque también, digo, la autonomía es como me posiciono yo también con mi deseo y con lo que me parece, ¿no? Dentro de todo lo que hay. Sí creo que muchas de las cosas que han surgido como muestras, como trabajos, sí tienen que ver con discursos de esas personas que están en el taller y que de alguna manera se van seleccionando o se van eligiendo aquellas cosas comunes. Muchas de las cosas que surgen en las muestras, también por pedido de quienes transitan un taller u otro, es que cuando se llega a la instancia de muestra uno puede elegir participar o no, puede seguir en el taller, pero puede decidir no estar en la muestra, ¿no? Y a su vez, también en ciertas oportunidades se elige si se quiere trabajar de a dos, si se quiere hacer un unipersonal, si se quiere hacer algo colectivo, y creo que todas las veces se ha elegido hacer algo colectivo. Entonces ahí en ese hacer algo colectivo es ver qué de todas las cosas que surgen de una serie de consignas van hacia orientados, qué es lo común, qué relatos van apareciendo en esas escrituras que coinciden. Y desde esas coincidencias es desde donde que se parte para seguir trabajando. Y ahí es donde se empieza a crear como el monstruo, ¿no? Que después se le va dando forma. No sé qué sería realmente si aparecieran esas cosas. Yo supongo que, bueno, no deja de ser un espacio también para discutir, ¿no? Como, y es de un aprendizaje de todas las partes. ¿Había otra pregunta más? No, ¿había una segunda? ¿Está bien?
respondido. Lo había deslizado, así que yo la retomo, pero que tiene que ver con el hecho de que sean mujeres en su mayoría, no sé si todas mujeres o si hay disidencias, masculinidades, bueno, entiendo que se acercan por interés, pero bueno, ¿cómo vos ves esa elección? Y cuando empecé el trabajo de tesis sí estaba orientado, ¿no? Como lo pensaba desde las teorías feministas, para mí quienes más tenían que recuperar su cuerpo como territorio, ¿no? Y como algo emancipador, era como desde el lugar de las mujeres, pero en el taller, si bien no estaba orientado, era como abierto para personas mayores a 13 años, y, casualidad, se sumaban mujeres. Digo, hay algo ahí que hay que analizar, ¿no? Que no me quisiera detener solamente como en una teoría, porque sería como pensar que hay una sola verdad, pero digo, evidentemente hay algo que mueve que la mayoría de las personas que se sumen sean mujeres, o hay varias cosas. Sin embargo, hemos tenido instancias, incluso en el 2023, que se han sumado varones, pero eran, no sé, 10 mujeres, un varón, y el varón, o sea, el segundo o tercer encuentro se iba. Vaya a saber por qué, digo, como, no, como tenían motivos, ¿no? Para después dejar de ir, avisaban, comunicaban y todo, pero no se ha sostenido. Recién este año, hemos tenido también el año pasado, por diferentes motivos, tampoco por nada seguían, también puede no gustarles, digo, no les interesaba el taller y se iban. Pero, y este año sí hubo más participación de varones y de hecho hay algunos compañeros que están acá, como Esteban. Así que nada, muy contento porque también enriquece el trabajo colectivo, ¿no? Y también de que tengan diferentes edades. Tenemos personas de 13 años, de 30, 40, 50, 80, como todo eso para mí le suma un montón. Sí, es hermoso ver en las fotografías el cruce generacional e imagino que dramatúrgicamente eso debe ser súper movilizante. Dani, ahí levanta la mano. Hola, ¿qué tal? Vale, ¿cómo estás? Verónica, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que un placer y un orgullo enorme escucharte y sobre todo que en el fondo veo a alguien que está preocupado por una cuestión bastante poco puesta sobre la mesa como es la autonomía, ¿no? Mi pregunta acerca de tu experiencia tiene que ver con dos cuestiones. ¿Cómo ves vos o cómo manejás la tensión entre lo disciplinar, específicamente teatral, que en tu experiencia parece subsidiaria de la experiencia comunitaria? Digo, si la autonomía que vos cultivás de pronto deciden hacer tejido, digo, ¿no? De pronto parecería que podría dejar de lado hacer teatro y seguir haciendo tejido en virtud de la autonomía, ¿no? Eso por un lado, decir como si no pensás que la autonomía tiene coordenadas y tiene límites, ¿no? Es decir, cuando la autonomía me va a llevar a poner en peligro algo de lo fundacional de la experiencia, quizás haya que establecer límites. O sea, ¿cómo ves vos esa tensión? Uf, alta pregunta. No tengo idea. No, no, a ver, digo, para mí el espacio funciona como excusa porque también había una necesidad, ¿no? De encontrarme con otros, ¿no? Como más allá del deseo igual de importante de seguir haciendo teatro, ¿no? Y de seguir generando cosas, de seguir generando obras y demás. Pero había un fuerte deseo también de volver a generar como esta idea de grupalidad que en lo personal ha sido como bastante complejo desde mi formación, ¿no? Desde que he empezado teatro desde en la secundaria. Siempre la cuestión de grupo ha sido como un tema. Eso ha hecho que muchas veces decida trabajar sola, que haga como cosas solas, que no es lo óptimo. Y creo que esto ha venido como muy de la mano de, bueno, un deseo fuerte de generar grupo, de generar comunidad. Siento que
que más allá de este espacio, yo sé que voy a seguir construyendo y sé que estoy vinculada en lo artístico y en lo personal voy a seguir haciendo obra. Sí creo que no deja de ser un espacio en la instancia de los talleres para brindar herramientas, por eso digo, quizás para las personas que van también es una experiencia que decían no continuar y me parece que está perfecto. Yo creo que es un espacio que brinda determinadas herramientas, no solamente actorales o no solamente artísticas, y después la gente puede decidir irse, como eso también. Yo creo que es también parte de a lo que uno apunta, que alguien pueda decidir, y creo que es más rico en tanto y en cuanto alguien elige quedarse, ¿no? Pasa el tiempo y elige quedarse ahí, y no solamente por lo vincular, porque también podríamos generar con la grupalidad que está en el taller, grupos de amigos, amigues, amigas que nos sigamos juntando y sin embargo dejamos de producir obras. Yo creo que hay como un fuerte poder también de quienes seguimos habitando ese espacio como grupalidad, que creo que donde el teatro ha dejado de ser una excusa, ¿no? En algunos casos. Y por eso también seguimos construyendo obra, porque si no también creo que las obras quedarían como en una instancia de taller, muestra y listo. Y sin embargo hay también un deseo y una responsabilidad con las dos obras que, por ejemplo, están funcionando, que tenemos algo que contar, y las visitas, que igual hay un deseo que se sigue moviendo. El límite, no sé, yo creo que está en el deseo de quienes están, de seguir o no, pero en lo personal yo creo que el teatro no va a desaparecer, digo, y va a seguir creciendo y va a seguir transformándose, y digo, hoy es esta grupalidad y mañana puede ser otra, mañana podemos quedar dos, y el taller sigue funcionando igual, pero la grupalidad es distinta, como, no sé si responde un poco a tu pregunta, o la hice más complicada. Che, y la otra cuestión es, a ver, acerca de si la composición de tu grupo y de que tal vez solamente sean mujeres las que se acercan, pocas masculinidades, pero decirte que, bueno, a ver, Valeria Castillo hoy en día no es una figura neutra dentro del teatro. Uno llega a la terminal y está tu cara en un afiche de 5x2, y también sabemos de tu experiencia performática con respecto con un episodio en la UNLAR, y también, digamos, la Rosarito que entró a la escuela normal a pedir la restitución del establecimiento para oponerse a que sea usado como shopping. Entonces, quiero decir, pero en buena hora, ¿no? Yo lo celebro. Digo que, digamos, que Valeria Castillo sea portadora de un territorio en el cual hacer teatro con Valeria implica determinados límites, ¿no? Es como que, a ver, Miriam Bregman va a dar un taller de política, no va a ir. Gente que, ¿no? O sea, quiero decir, hay una identidad que se ha construido y que vos lo fuiste construyendo, ¿no? Quiero decir, eso no es neutral, y está bueno, me parece que no debiera existir esa instancia de neutralidad, ¿no? En lo personal, es una opinión. Está buenísimo esto que va diciendo, ahí, perdón, retomo lo que están diciendo también porque ahí, Diana tiene la mano levantada y le amarra palabra, pero está bueno esto que va planteando Dani y que tiene que ver con que no solo esto de la autonomía, que implica eso, como pensaba yo hace un rato en la idea de autoridad, como autorizarse, ¿no? Autorizarse a ser y estar, ¿no? Y cómo en tu taller vos autorizás a que los otros, digo, a partir de esta idea de la autonomía hay como una mutua autorización para tomar lugar y tomar partido, porque vos lo haces, digo, y es un gesto simétrico, digo, vos tomás partido y el otro toma partido. Digamos, hay algo de eso de asumir el lugar en el mundo de cada quien, que es como un gesto que invita a otros también a asumirse. Diana, perdón, después Gaby te vuelvo a dar la mano, la palabra que levantaste la mano, pero veo que Diana ya había levantado hace un rato. Ah, ¿no? Ah, era un gesto nomás. Bueno, ahí, si Diana quiere... Hola, buenas noches. Bueno, yo soy ex alumna de la profe Valeria y ella ha sido una gran inspiración porque gracias al taller Paisaje de lo Propio hoy en día estoy estudiando en la licenciatura de arte escénico, que sigo inspirada con la profe Miriam
son grandes, grandes actrices, grandes directoras y también docentes. Esta posición que tienen, tanto su posición política como docentes, es admirable y es muy inspiradora para mí, que soy una docente de otra rama, en el arte, pero visual. Con el taller, este paisaje de lo propio, también se abre no solo la posibilidad de la actuación, sino también de la escritura, que de hecho yo entré al taller por curiosidad y salí escribiendo y actuando y sin querer. Por eso esto no es necesario, ¿no? De llegar a un taller o a un lugar como artista, como actriz, como dibujante, como lo que sea. No, es esta idea de cómo pueden inspirarte estas personas para que puedas tomar una posición diferente, ¿no? En los diferentes lugares, talleres y cómo te interpelan sus posibilidades, sus condiciones. Así que nada. También te quiero preguntar, vale, ¿qué onda? ¿Cómo haces para sostener el taller? Mm, eh, a- Porque venís con el taller no hace tiempo y han pasado como muchas situaciones en el país. eh, ¿Cómo haces para sostenerlo sin bajar los brazos, ¿no? Porque te das muchas posibilidades para para que las personas entren a tu taller en distintas partes de épocas del año, no necesariamente tienen que entrar a principio de año, pueden entrar en cualquier momento y de la manera también económica. Eh, ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿Cómo lo sostenés? ¿O es más bien tu impronta por querer tener el taller? Bueno, muchísimas gracias por lo que dijiste, Diana. Me alegra mucho que estés presente ahora. Con respecto a esto último que decís, y fácil no es, pero es una elección también seguir como, digo, hay un deseo ahí que permanece, que es que este espacio siga creciendo. em, y, y- y para nada tiene o sea, no tiene que ver con que siga creciendo en lo económico, porque no, yo creo que ya ha trascendido esa instancia, que obviamente no deja de ser importante porque de alguna manera es un trabajo, pero sí creo que trasciende esa instancia y hace que se siga sosteniendo, primero por un deseo personal y además porque siento que lo que sucede adentro de ese espacio es como tan poderoso que no, digo, quizás en algún momento, no es hoy, pero sí quizás en algún momento cambie de formato, sea algo más breve, en algunos momentos se ha planteado de que sea algo intensivo, como que también hay una resistencia también a que sea intensivo porque no permite, ¿no? Si uno lo reduce a un fin de semana o algo como muy breve, tampoco se genera lo que se genera en un espacio que es sostenido en el tiempo. Em, y puede suceder que haya alguna, de hecho ha pasado, ¿no? Como algo en menor tiempo, como fue el caso de armar un taller que tiene esta impronta, ha sido el taller que se dio en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro en Bariloche, que fue hace poquito, y que algo de esta impronta del taller se fue a Bariloche, y que también fue toda una cosa muy distinta, caótica, pero muy hermosa, y que me ha devuelto mucho para seguir construyendo acá, en La Rioja. Es un espacio que no va a desaparecer básicamente por el deseo personal de que siga, ¿no? Y que creo que también quienes lo habitan siguen sosteniendo, ¿no? Tampoco se va a reducir simplemente a una grupalidad que produce obras, que podría ser también, pero sí creo que es un espacio que contribuye un poco al desarrollo de la propia voz de cada uno de los que participan. Que ahí retomo un poco lo que hace rato se comentaba, ¿no? Como de por qué se sostiene más con mujeres o con varones. Yo creo que el espacio de alguna manera habilita la propia voz, que no sé si en no sé, todos los espacios se habilita o de la misma forma, no sé. Entonces, es creo que darle el lugar que cada uno se merece y que tenga esa posibilidad de decir, bueno, lo que yo tengo para decir vale, y lo puedo contar de un montón de formas.
Y ya eso también es un gesto político, ¿no? Por más diferencias ideológicas que haya, ¿no? Como, para mí es esa la clave y nada, y lo voy a seguir sosteniendo por años. Por supuesto. Sabes que te comento que gracias a este año en arte escénico pude entender, que antes no lo tenía claro, cómo es el colectivo, cómo es la grupalidad, cómo es trabajar en colectivo como fuerza. Y ahora, bueno, con todo lo que estaban diciendo Verónica, la escuchaba el otro día, le escuchaba a Gabriel, cómo trabajan, y digo, qué fuerte que es el trabajo colectivo, y qué lejos que llega. Sí, y qué poco marketing que tiene, digo, en este momento, ¿no? Que es como la individualidad y el mérito, digo, como gana, digo, yo estoy un poco afectada con los resultados electorales, bueno, gana esa opción, ¿no? Que va en contra de lo colectivo, y bueno, y cómo nos sentimos cuando sí habitamos espacios de lo colectivo, y cómo eso colectivo, o sea, cómo aparece la potencia en eso. Ahí Leo tiene la mano levantada, así que yo voy así, me meto una cuchara y doy la palabra. Meto una cuchara. Dale, Leo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Profe Vero, Vale, un gusto, un placer. A mí me interesa por ahí que me comentes qué es lo que pensás en cuanto a esta noción de autoficción que nombrabas hace rato. Primero porque, bueno, también es tema de interés en mi trabajo final y también estoy como en esa línea. Yo personalmente entiendo como que abordar esta noción implica entrar en una zona más ambigua que por ahí este, puede tomar el relato personal como también el relato ficcional, o en todo caso que es como una construcción que se hace también a partir de la afectación de un otro, ¿no? O de la historia de otro. ¿Cómo abordás vos, cómo entendés, cómo es tu experiencia con las personas con las que has transitado este trabajo y cómo implica ahí o cómo ves o cómo entendés lo autoficcional? Bien, en algún punto al inicio, sobre todo más como muy cercano a haber rendido el trabajo final, que sí estuvo fuertemente vinculado a la autoficción, tenía como muchas cosas más técnicas, ¿no? Más del orden de lo teórico, ¿no? Cómo se construía como un trabajo autoficcional vinculado también al biodrama y para mí en la práctica, si bien en lo teórico aparecen como cosas que tienen como ahí cierta distancia o cierta diferencia de la autoficción y el biodrama, para mí son como la misma cosa, tiene que ver un poco con construir a partir de un relato personal o de una experiencia personal, algo que esté mediado por la ficción, o por lo menos así lo he transitado yo en los comienzos del taller. Como dije antes, hoy es más un punto de partida y a veces ni siquiera se toca el término, simplemente se empieza a trabajar con consigna de escritura que habilitan que haya algo de lo personal que ahí se mezcle, ¿no? O que aparezca. Yo creo, por una decisión, para mí tiene que ver con, pensando un poco, recordando las muestras que hemos tenido, los trabajos, tiene mucho que ver con cómo acompañar al otro en lo que ves ahí que hay como un deseo de, no sé, veo un deseo de algo que quiere, no sé, capaz aparecen 5 relatos, ¿no? Pero ahí hay un deseo que si uno lo puede observar, hay algo que está más latente y que el otro necesita o quiere o desea contarlo en este momento, y es cómo acompañamos eso para que surja y encuentre ese canal, ¿no? Encuentre en el teatro la forma de, de mostrar eso, ¿no? O de contarlo. Obviamente siempre mediado por la ficción. Para mí es como, bueno, eh, algo que sí menciono mucho es que siempre son puntos de partida. Como la idea, o por lo menos la intención, no es que el teatro, hacer una obra, necesariamente es contar la historia o de poder que el otro diga tal cual, y que eso se someta a que si la gente cree que si le pasó tal cosa, no le pasó tal cosa a la otra persona. A mí son puntos de partida. Después la obra, mientras uno sigue trabajando, sobre todo colectivamente, donde hay cosas que son comunes y otras que no, para mí después eso otro, que ya nos
ya no es ni mío ni el de la otra persona, sino está en ese entre, ¿no? Que es como una cosa externa, pero también nuestra, va necesitando otras cosas para ser contado, ¿no? Teatralmente, digo, como algunas cuestiones más técnicas, ¿no? La obra o esa cosa, ese monstruo, necesita otras cosas, y uno puede ir a partir de eso personal que aparece, va necesitando otras cosas para poder crecer, y no deja de ser ese mensaje también. Pero para mí ha sido fundamental el poder de observación ahí, y poder correrme un poco de lo que yo quisiera contar o lo que yo interpreto que el otro quiere contar, ¿no? Y saber escuchar y saber acompañar esos procesos, que muchas veces son dolorosos también, y en eso yo creo que también hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Y por lo menos en mi práctica ha sido que realmente sean puntos de partida, porque no es la intención como exponer a la otra persona y que, ¿no? Y esa cosa de morbo que transite por algo que no, que muchas veces son experiencias dolorosas, ¿no? Eh, para mí no está ahí, pero sí como punto de partida ha sido por lo menos de la forma en la que lo he trabajado, más o menos bien, con errores, aciertos, pero ha tenido más que ver con eso. Siempre con la ficción, que un poco también, de alguna manera, es como que protege. Creo que algo que dije alguna vez al comienzo de un taller es, desde que entran por esa puerta, todo lo que dicen acá pasa a ser del plano de la ficción. Ya intervengo con la palabra y ya lo que recuerdo es otra cosa muy distinta, ¿no? Lo que digo ya no. Entonces, desde esa base, nada, como cuidar también eso que aparece. Yo levanté la mano porque, bueno, hay algo ahí que quedó resonando, ¿no? En estos como categorizaciones que son ficciones teóricas, ¿no? Una vez creo que Valeria Forini habló de eso, de las categorías como ficciones teóricas, y a mí me pareció que estaba bueno porque es como, bueno, son como construcciones del pensamiento que existen solo para hacernos pensar. Después, ¿qué es autoficción? ¿Qué es biodrama? ¿Qué palabras que, digo, que nos sirven para pensar y que las uso, ¿no? Pero que está bueno ahí como lo que va relatando Vale, hay algo ahí de como una confianza mayor de ella en relación a, bueno, a esto que emerge en el taller. Y me parece interesante esto que ella va relatando de cómo se va desdibujando, ¿no? Lo que en principio era de uno, pero que después del otro, pero que después se retrabajó, pero que después ya nos olvidamos de qué es de quién. Y se me viene una referencia a un texto que creo que es del Viaje Inútil, de Camila Sosa Villada, que ella habla de, bueno, de que siempre se trata, dice que uno puede escribir a través del recuerdo de la fantasía, y que ella dice, bueno, siempre, que ella es de las que escribe desde el recuerdo, que siempre se trata de ella, ¿no? Pero yo ahí como en algunas lecturas sobre eso pensaba, bueno, ¿cuánto de fantasía se cuela en los recuerdos? Y cuando estamos fantaseando, ¿cuánto de lo uno o se cuela en la fantasía? Digo, como así como hay una deslimitación, no podemos pensar en límites difusos entre lo propio y lo ajeno, ¿no? Que los que hacemos teatro entendemos, ¿no? Que de repente estás en un proceso creativo y ya no sabes, ni te acordás qué dijo el otro, qué dije yo, cómo se termina de armar esto en esta espiral creativa, porque hay algo de lo propio y lo ajeno que se entremezclan. Bueno, también hay algo ahí entre la fantasía, ¿no? La elucubración y el recuerdo, o esto propio, que también se va desdibujando, porque al momento de ponerlo en común, no sé, como el momento en que lo comparto y lo pongo en común, ya deja de ser algo solo mío, sino que también pasa a ser del colectivo. Obviamente que ahí está bueno instalar ciertos marcos de respeto en relación a esas cosas, pero digo, al momento en que yo lo saco y hago una producción artística con eso, así sea una pequeña escena, un diálogo, un objeto, un gesto, no sé, al momento de ponerse en común y otro tomarlo y reelaborarlo ya, se empieza como a eso, a ver un desdibujamiento que necesariamente nos lleva a construcciones ficcionales, pero que se tensan con la vida, ¿no? En un sentido, me parece que está bueno esto de pensar esa tensión con la vida. Ya estaba, digo, en los textos de Cantor, ¿no? Y el teatro de la muerte y esta tensión arte y vida, digo, como una problemática que es mucho anterior a que aparezcan estas categorías
de autoficción, no digo, pero ya los grandes, los y las grandes pensadoras del teatro empezaban a ver, bueno, a ver cómo aparece esto de la tensión arte y vida, y digo esto de hacer comunidad, y se me viene el librito este hermoso de Ariane Mushkin, bueno, el librito, un librazo, del arte del presente, y la importancia que ella rápidamente encontró de, bueno, hay que generar como comunidades creativas para que algo pueda suceder, digo, como que empieza a haber como un desdibujamiento entre el arte y la vida, como espacios que se van traficando información de un lado al otro, digo, frente a un mundo que pareciera que llego al espacio del trabajo y me arranco a la persona y estoy trabajando, o digo, ¿cómo es importante volver al valor de, bueno, yo cuando estoy trabajando o estoy haciendo un proceso creativo, sigo estando viva, me siguen pasando cosas, y estas cosas que me pasan pueden ser un lugar de potencia, y no como un obstáculo de donde, bueno, me tengo que sacar el yo para que aflore, no sé, el personaje, voy a decir. Sí, Dani. Vale, te conozco desde chiquita y sé que tenías una idea de Valeria en el teatro. Hoy Valeria está con un espacio y un lugar en el teatro. Bueno, ¿cómo te pensás en el futuro? ¿Cómo es la Valeria que se piensa en el futuro en relación al teatro? Rompiendo todo. No sé, yo creo que como mi gran deseo, sí parte de un lugar en el que estoy ahora, yo creo que es multiplicando esto que está sucediendo. O sea, de verdad, es como un deseo, creo que el cada vez acercarme como a prácticas comunitarias, ¿no? O que para mí es como mi gran deseo que el arte vuelva a los espacios comunitarios y que sea algo accesible para todos, para todo el mundo. Entonces, creo que desde la experiencia que tengo, lo que puedo ofrecer, tiene que ver con eso, con seguir multiplicando y seguir haciendo, como hacer crecer la red, ¿no? Ahora en el teatro, pero se puede multiplicar a, no sé, esto que cuenta Diana, ¿no? Y que ella lo continúe, pues yo estoy segura que lo continúa también desde sus prácticas que están más vinculadas a las artes visuales y ahora transitando la carrera de arte escénico. Para mí es eso, como ser alguien que da un poquitito para que eso siga y se expanda y sean otros después que sigan multiplicando otras cosas. Y ya, eso, hacer crecer la red. Creo que he salido antes me preocupaba mucho, es algo que me da mucha vergüenza, pero creo que a muchos les ha pasado, como esta idea, ¿no? Cuando se empieza a hacer teatro, como del exitismo, del reconocimiento, ¿no? el gran actor, la gran actriz haciendo grandes obras, y hace ya un par de años, yo creo que desde que empezó el taller, me he encontrado cuando me puedo abstraer, porque es muy difícil también correrse y empezar a recordar todos los lugares por donde uno anduvo y demás. Las pocas veces que he podido correrme y mirar eso que estoy haciendo, digo, estoy haciendo lo que siempre he querido. O sea, no me daba cuenta, y esta idea de comunidad, esta idea de grupalidad, esta idea de trabajo en equipo, ¿no? De actuación, de teatro, están ahora presentes. Y no solamente por una voluntad propia, ¿no? Hay muchas voluntades que, que hacen que ese éxito tome otra forma, otro color, y para mí está ahí como y en estas prácticas emancipadoras, ¿no? Y que no tienen que ver, no son específicas de una ideología, como, ¿qué más quisiera que todos seamos autónomos, que tengamos pensamiento crítico y que votemos con conciencia, ¿no? Como, o otro tipo de prácticas, ¿no? No solamente vinculadas a las elecciones, pero para mí está muy vinculado a eso. Gracias por la pregunta, Dani, y aprovecho también este espacio público. Ha sido hermoso compartir con Daniel, que ha sido mi profe en la secundaria, y después hemos sido compañeros en la universidad y hace poco en el ENED, y es un placer, Dani. Gracias. Bueno, creo que estamos como en hora, no sé si hay como alguna otra pregunta así urgente o si aprovechamos y cerramos con esta última despedida y palabras. No sé si Vale, querés agregar algo más antes de despedirnos.
Ahí vi que alguien comentó algo, puso algo en el chat de un libro de... Ya te lo leo yo. Yo te lo leo yo. Sí, es de Jason, que nos está acompañando desde Catamarca, si no me equivoco. Y comenta, la escucho a Valeria y me hace acordar mucho al libro del INT, 20 años de teatro social en Argentina, puntualmente al capítulo de Bataclana de Elena Martínez. Es importante también este tipo de comentarios que se realizan, también las intervenciones que ha estado haciendo la profe Vero, porque este proyecto también tiene esta intención de que lo que nosotros trabajamos dentro de los ámbitos independientes sirva a los estudiantes y a las estudiantes que están cursando espacios de nivel superior o secundaria. Entonces, todo este tipo de referencias que tienen que ver con teorías que pueden luego ir a buscar, a leer, es muy importante y es interesante que se mencione. Yo ya les doy la palabra para que ustedes cierren, para que se despidan. Solamente me quedé pensando en algo que se estaba hablando recién con respecto a lo colectivo. Yo tengo como una posición que en algún momento quizás la habré compartido con Gabriel, es como uno de mis ángeles confesores, que yo creo que estas épocas tan tremendas y tan terribles que vivimos, si bien nos quitan el tiempo, ¿sí? Nos llevan a un extremo, que justamente nos quita el tiempo para que nos podamos organizar colectivamente, creo que confían muchísimo en que tenemos una capacidad de generar comunidad que va a sostener a aquellos que la pasan mal. Y creo que es tan fuerte la confianza que tienen que saben que van a tirar de una manera en la cual la cosa no va a reventar, porque a fin de cuentas somos personas que somos muy solidarias y que también podemos seguir construyendo eso que es colectivo para sostener, digamos, en ese día a día o en esos momentos que son tremendos a los demás. Entonces, eso es lo que siento, digamos, con respecto a lo que estaban planteando anteriormente. Ojalá que si no explota, por lo menos nos podamos sostener. Entonces también celebro estos espacios que son espacios que sirven para cuidarnos, que son los espacios artísticos. Te agradezco mucho, Vale, creo que es muy valiente, digamos, aceptar, digamos, a todos en realidad, a todos y a todas, porque hemos venido compartiendo las charlas con Sofía Pelliza, Inés Castro, Gabriel Osorio, con vos, Vale. Ha sido realmente un ciclo hermoso, de lujo, porque son personas que aceptan, digamos, que están entregadas de una manera sensible al arte. A mí me cuesta muchísimo porque siento que si lo llego a aceptar, no sé, o sea, sé que lo hago, pero es como que tengo que generar una coraza para seguir, digamos, andando. Bueno, mis compañeros me conocen. Pero me parece precioso, digamos, esto, ¿no? De mostrar el alma cuando hablan de sus procesos y de su compartir con todos estos compañeros y compañeras que les siguen y que confían realmente en ustedes, que como decía Daniel, saben que están, digamos, en buenas manos, pero en buenas manos porque son buena gente. Y una vez una amiga me dijo, todo con la buena gente se puede. Con la buena gente se puede, porque siempre se va a hacer lo que se haga con amor y con cuidado. Entonces, bueno, les agradezco mucho, también te agradezco mucho, Vero, que hayas estado en las charlas anteriores, ha estado la profe Nati también acompañándonos mucho. Les agradezco a todos, estudiantes y compañeros que han acompañado este ciclo. Y bueno, comentarles nada más que en las semanas próximas vamos a tener otra charla con, no me acuerdo, Dani, el nombre, ¿cómo era?
Carolina Pizarro, Carolina Pizarro de Lodin ex Teatro. actriz de Lodin Teatro, sí. Es una entrevista que va a coordinar Daniel, y también dentro del proyecto de extensión de capacitaciones vamos a tener un taller de máscaras acá en la provincia que vamos a estar comentándoles. Pero ahora ya les dejo la palabra a ustedes dos y les agradezco muchísimo por haberme permitido también ver este ciclo desde este lugar un poco más tranquilo, le decía la vez pasada al Gaby, en el sentido de poder ver cómo los demás hacen y bueno, y charlan y todo, y es algo que ha llevado, digamos, su tiempo y sus años que se pueda dar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también, Miriam. Bueno, yo quiero agradecer a Vale por la invitación bueno, a moderar esta instancia, que ella sabe que yo la quiero mucho, que ella se ha sumado a las cátedras primero como ayudante alumna, después como adscripta. Apenas me sumé yo a dar clases y para mí es una interlocutora de oro para poder construir y para sentirme ahí como en confianza y como nexo con los estudiantes. Así que bueno, nada, una súper colega que ojalá pronto se pueda sumar a los equipos docentes. Y bueno, que la extrañaba un poco porque este año no hemos podido coincidir, así que espero que el año que viene ya pueda volver ahí al ruedo. Eh, pero bueno, gracias, Vale. Siempre es un gusto charlar con vos. Eso. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Vero por estar también presente, ya te extrañaba mucho. Espero poder volver a las cátedras. Nada, y ha sido también como eso, el espacio de la cátedra, el espacio de la universidad, lo que ha permitido también que yo esté ahora compartiendo esta experiencia, porque me ha permitido empezar con ese espacio de taller y después con la grupalidad. Nada más que agradecerles también, para mí ha sido un miedo tremendo esta charla, pero porque era de alguna manera volver a vincularme con el espacio de la universidad, pero nada, feliz de poder compartir esto que ha salido también de ahí, de la universidad. Y agradecerles a quienes han tomado la palabra y agradecer profundamente a quienes están transitando el taller y que se han quedado hasta esta hora. Qué ganas de estar virtualmente ahí compartiendo. Así que muchísimas gracias a los conocidos, amigues y a quienes van al taller. Agradecida y a ustedes todo. Así que muchísimas gracias y celebro este espacio que creo que es muy enriquecedor y que sale un poco, ¿no? de la dinámica un poco universitaria, de clases y demás. Me parece como muy, muy, muy valioso este intercambio. Así que siga nomás otro ciclo más. Muchísimas gracias a quienes están del otro lado.